Bueno, mis temas a dar hoy son neumotórax, nódulo pulmonar y traumatismo de tórax. Son temas, digamos, importantes en el sentido de que ustedes dentro de poco tiempo van a estar a cargo no solamente quizás de una guardia, sino de un paciente. Y estos temas están muy relacionados a la actividad nuestra, ¿no? Es decir, digamos, la actividad nuestra, uno puede llegar a pensar, racionar, estudiar, pero hay veces que, digamos, el hecho clínico del paciente hace que ustedes no puedan hacer eso, sino que tengan que accionar, porque se les va al paciente, ¿sí? Algunos de esos temas vamos a ver hoy. O sea que, digamos, igualmente, o sea, lo que intento hacer es primero motivarlos y después que esto sea una charla, ¿no? Veo algunas caras que pueden haber desempeñado, digamos, tareas de tipo asistencial, entonces, digamos, que ustedes pregunten, ¿no? ¿Sí? O sea, digamos, lo que no entienden, ¿no? Bueno, el primer tema es neumotórax. Obviamente que el neumotórax se define como la presencia de aire en la cavidad pleural. O sea, digamos, hay una cosa que yo les voy a decir, y bueno, uno también ha sido estudiante a pesar que ha pasado un poco de tiempo. La idea es que ustedes vean lo que uno va presentando y los conceptos, que no bajen la cabeza y escriban, porque esto lo agarran en cualquier libro y lo van a encontrar. Lo que sí no van a encontrar va a ser el aspecto personal que yo tengo sobre este tema. Las definiciones, las clasificaciones lo van a encontrar en cualquier libro. Hoy que tienen internet y las búsquedas. Lo que sí no van a encontrar va a ser el aspecto que yo les vengo a entregar sobre el tema. ¿Está? Bueno, obviamente que es la presencia de aire, ¿cierto? Y que provoca el colapso pulmonar. La clasificación espontáneo, traumático y iatrogénico. Espontáneo primario, secundario, y el traumático abierto y cerrado. Esto que ustedes están viendo son preguntas de examen. A veces no, ustedes digamos, no la contestan bien, o digamos, es bastante, digamos, tratar de que lleguen a la definición de neumotórax espontáneo. La magnitud va a determinar, digamos, la severidad de ese colapso, ¿no? Mínimo colapso menos del 15%, moderado entre 15 y 35%, extenso más del 35%, el total es un colapso del 100%, y el hipertensivo es el que desplaza el mediastino y colapsa el pulmón contralateral. Bueno, al examen físico podemos encontrar disminución del murmullo pulmonar, aumento del timpanismo y sonoridad a la percusión del emitor afectado, al igual que una leve disminución de la expansión torácica ipsolateral. A esto se debe agregar que en el neumotórax espontáneo y secundario se agregan todos los síntomas y signos propios de la enfermedad pulmonar de base. El neumotórax espontáneo se presenta por lo general en pacientes hombres jóvenes de contextura por lo general delgada y longilíneo, los cuales presentan la sintomatología tanto en reposo como en ejercicio. Son productos por rupturas de pequeñas vesículas subpleurales situadas en el vértice de los pulmones. Por lo general los síntomas se reproducen cuando se le pide al paciente que realice una aspiración forzada. Hay dos tipos, primario y secundario, se diferencia solo porque el segundo presenta una patología de base. Esto que ustedes vieron, la pregunta de ustedes es si un paciente de 20 años se presenta con dolor torácico. ¿Sí? Esa pregunta, que obviamente después de esto, ¿cómo no la van a saber? Un neumotórax espontáneo, ustedes en el examen, después de hablar de aterosclerosis periférica, síndrome isquémico, ustedes dicen, ¿le puede ser un infarto? ¿Está?
O sea, yo les estoy diciendo paciente de 20 años con dolor torácico. O sea, digamos, lo que no es capciosa la pregunta, es que ustedes, digamos, tienen que revelar lo que se le está diciendo. Es muy importante la edad. Si eso mismo que le estoy preguntando es paciente de 60 años, sin duda que uno no va a pensar en un neumotor espontáneo y va a pensar en un infarto agudo de miocardio. ¿Está? Pero, digamos, ustedes tienen que, digamos, a ver cómo decir, pensar, pero tener el conocimiento. ¿Sí? Bueno, seguimos con el tema, ¿no? Será la magnitud del neumotor y la reserva funcional respiratoria la que determinará el compromiso respiratorio del paciente, por lo que podemos encontrar pacientes con la función pulmonar normal y que presentan un neumotora, el cual se presentará asintomático o muy grave. En un neumotora de tensión puede ser incluso fatal, ¿no? La relación ventilación-perfusión puede generar hipoxia, aumentando la presión arterial de oxígeno cuando es un 25% del volumen de emisor. Bueno, con respecto a lo otro, digamos, esto es muy importante, ¿no? Cuando estamos hablando de un neumotórax espontáneo, habitualmente nos referimos al paciente joven que rompió una bulla, ¿sí? Bueno, los muchachos son jóvenes, no conocen, pero antes la pelota tenía una cámara, ¿no? Las pelotas de fútbol tenían una cámara y a veces se le hacía un bubón a la cámara. Cuando ese bubón se rompía, la cámara se caía. Eso es el pulmón. El bubón de la cámara es la bulla que tiene el pulmón. En un esfuerzo expiratorio, en una valsalva, ese joven rompe y se cae el pulmón. ¿Está? Eso provoca el neumotor espontáneo. Ahora bien, ese es un caso. Eso es, digamos, congénito. Esa bulla vino desde que el chiquito se hizo en la panza de la madre. ¿Sí? Ahora, otro caso, que es lo que le está diciendo ahí, es un tipo que fuma durante 50 años y el tipo tiene 70 años. Y que también tiene bulla y enfisema, pero dentro de un contexto pulmonar enfermo. ¿Me entienden? El otro chico, el resto del pulmón es normal. Es decir, digamos, la cámara de pelota de fútbol tiene un buboncito. Le reparamos ese buboncito y ya está. El otro tiene una cámara totalmente llena de bubones, está totalmente enfermo el pulmón. Entonces, primero, el neumotórax, por más chiquito que sea, le puede causar una incapacidad pulmonar porque esos pulmones están muy comprometidos, ¿entienden? En un chico de 20 años con pulmones normales, es muy probable que ustedes se sorprendan de tener un neumotórax total y el paciente, digamos, prácticamente no tiene sintomatología, no tiene disnea. En cambio, un paciente que tiene comprometido la funcionalidad pulmonar, con un pequeño neumotórax puede entrar en insuficiencia respiratoria. ¿Está? O sea que una es la magnitud del neumotórax, pero otra es la, digamos, la reserva funcional pulmonar que uno tiene. ¿No? Está entendido el concepto. Y desde luego esto es tan importante porque el tratamiento que uno va a asignar a un paciente y a otro paciente es muy distinto. El paciente joven tiene una capacidad funcional normal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando lo anestesiemos, el anestesista lo va a ventilar, es normal. El otro tiene un compromiso funcional pulmonar que hace que tengamos cuidado hasta ponerle la máscara de oxígeno. ¿Por qué? Porque nadie contesta. Porque su centro respiratorio está determinado no por el oxígeno, sino por la CO2. Entonces, cuando le ponemos la máscara de oxígeno, y si ese oxígeno es al 100%, el tipo deprime su centro respiratorio. O sea, digamos, nosotros a ese paciente le tenemos que tener cuidado ya de ponerle la máscara de oxígeno. ¿Se imaginan llevarlo a cirugía?
O sea que ya estamos viendo que el tratamiento entre uno y otro va a ser muy diferente debido a las condiciones de eso, ¿no? Bueno, las manifestaciones clínicas. El 90% de los pacientes declara un dolor pleural de inicio súbito, seguido de disnea, la que depende de la extensión del neumotórax, además de la presencia de las manifestaciones nombradas anteriormente. El examen, la radiografía de tórax es la mejor manera de detectar, corroborar y cuantificar un neumotórax. Si este es pequeño, es necesario buscar dirigidamente la línea pleural. En caso de dudas, una radiografía de inspiración mejora el contraste entre el tejido y la cámara de aire. Cuando el neumotórax es mayor, solo se ve en la parte lateral de la cámara entre el tejido y la cámara. La conducta terapéutica depende de varios factores: la intensidad de los síntomas y alteraciones funcionales. El volumen del neumotórax determina el tiempo de reabsorción del aire. Por cada 24 horas se reabsorbe un 1.25% del volumen. La persistencia de la entrada de aire pueden cerrar solos o requerir de drenaje interpleural. Neumotórax traumático. Si tienen, bueno, un minutito, bueno, ahí podemos hablar. Bueno, escúchenme, miren, es muy interesante que siempre uno pueda estudiar la historia, ¿no? Ustedes, digamos, por ejemplo, en el neumotórax, si uno estudia la historia de qué hacían los médicos, antes del año 1700, 1800, ¿qué hacían con un neumotórax? Le decían al paciente que se acostara y no hiciera absolutamente nada. ¿Está? No hacían nada. ¿Eso tenía alguna razón? Bueno, ¿vieron la cámara? Ustedes se imaginan, ¿no?, lo que yo les estoy diciendo, porque si no, no tiene validez lo que les estoy diciendo. Les vuelvo a decir, la cámara de la pelota con el bubón. Bueno, hay una cosa en el organismo que se llama fibrina. La fibrina, que como un moco, puede tapar esa bulla. Se puede tapar el agujerito de la bulla. Entonces el pulmón se expande. Eso es, digamos, sin saberlo, lo que buscaban los médicos del año 1700. Después pasaron a punzar. Obviamente, si la fibrina no se depositaba en el agujerito de la bulla, el pulmón no se expandía y continuaba con el neumotórax del paciente. O sea, muy poco porcentaje de pacientes se beneficiaba con ese tratamiento. Con el conocimiento se pasó a una segunda etapa, que es punzar. ¿Sí? Bueno, la punción tiene del neumotórax. ¿Qué es la punción? La punción es extraer el aire de la cavidad pleural. Bueno, esa punción tiene un 90% de recidiva del neumotórax. Y llegamos a un punto que es colocar un drenaje pleural, que es, digamos, eso que tiene ese paciente. Bueno, hay una cosa a destacar con respecto al, digamos, al drenaje pleural. Ustedes en los libros pueden ver que el drenaje pleural se coloca en la línea hemiclavicular anterior. Nosotros venimos de una escuela en la cual, digamos, más lógica, que ustedes se tocan acá adelante, esto que se van a tocar es el pectoral mayor. El pectoral mayor es un músculo importante y para llegar a la cavidad pleural lo tienen que atravesar. Sin embargo, si ustedes se tocan acá en la línea, digamos, axilar lateral, directamente están tocando la costilla y es más fácil acceder a la cavidad pleural. Este paciente, fíjense que tiene colocado en la línea axilar lateral un drenaje pleural. Es decir, el drenaje pleural también busca sacar el aire de la cavidad pleural. Esto también es una pregunta y va a bochazo si no lo saben. Va a bochazo, ¿saben por qué? Porque yo en mi carrera de médico he tenido enfermeras que me han dicho: doctor, escúcheme, su paciente está muy bien y el drenaje se lo limpié todo, estaba lleno de sangre. ¿Entienden? ¿Entienden? El drenaje es bajo agua. Si está con sangre, no lo tienen que limpiar. O en todo caso, lo tienen que clampear
colocarle suelo para que siga bajo agua. Si lo limpian el drenaje, el paciente vuelve a hacer un neumotorio y se muere. Y eso me pasó una vez y más de una vez. Entonces, si ustedes no saben qué son los que van a controlar, está el drenaje en un espacio pleural, debe ser bajo agua. Este es un drenaje pleural traumático, ¿ven? Drenaje pleural traumático. Acá, obviamente, existe el antecedente traumático. Entonces, digamos, lo que puede existir, digamos, también es que haya sangre. Entonces, la colocación del tubo de drenaje no va a ser exclusivamente para sacar aire, sino también va a ser para sacar líquido. En este caso, si es traumático, es muy probable que sea sangre. Entonces, en ese caso, ustedes tienen hay dos maneras de resolver esto. Una es colocar dos drenajes. ¿Por qué? Porque el aire va a ir hacia arriba. Entonces, un drenaje superior y otro drenaje inferior. El inferior es para que saque líquido. Lo que nosotros buscamos con esto es que el pulmón se expanda de nuevo, sacando aire y líquido. ¿Está? Y la otra es meter un tubo de drenaje que entre por abajo, pero que vaya hacia arriba. A veces eso no se logra, ¿no? Pero en este caso, fíjense que esto es el cuarto espacio intercostal, más o menos, ¿no? La mamila implica el cuarto espacio intercostal. Fíjense que está colocado medio, digamos, en el quinto espacio intercostal. No está colocado bien acá arriba. Pero eso es porque es traumático. Entonces, no solamente han buscado sacar líquido, sino también no solamente han buscado sacar aire, sino también sangre. Bueno. Una pregunta. En el libro decía como que ponían, en el caso de que haya aire y líquido, ponían un tubo fenestrado por el hemitrabecular. Sería cosa de que pase hasta el fondo del saco y agarre el líquido ahí y el aire por arriba por los agujeros. ¿Por el espacio hemitrabecular? Por el segundo, no. Eso es, no estoy de acuerdo para nada. Pero hablaba del tubo fenestrado, no sé. Sí, el tubo multifenestrado estamos de acuerdo, pero que entre por el lado. De abajo para arriba sería. De abajo para arriba, como lo expliqué, del lado. Porque si vos lo metés por acá adelante, digamos, ¿cierto? Este es el pulmón, ¿no? Este es el pulmón. Y acá está la pared del tórax. Si se te va acá para abajo, no sirve para nada. ¿Sabes por qué? Porque se acoda. Hace esto. Esta es la pared, ¿no? ¿Entiendes? Y este es el pulmón. Ni te drena aire, ni te drena para abajo. Porque se acoda el drenaje. Y lo que tendría que hacer ese tubo, como vos decís, es que dé toda la vuelta, ¿sí? Para que drene. Eso, digamos, se puede colocar en cirugía cuando vos estás con el pulmón ahí. Pero colocarlo, digamos, de una manera ciega, te diría que es casi imposible tener ese pensamiento. ¿Sí? No, o sea, digamos, desde el punto de vista práctico te diría que no. Eso es, digamos, irrealizable. Hay una aclaración. Esto que parece tan banal o tan fácil es motivo de discusión y es motivo de que el paciente no anda bien porque el tubo de drenaje no está bien colocado. ¿Está? Esto es trabajo de los residentes. Y discutimos con los residentes tal cosa que este paciente no anda bien porque el tubo de drenaje está mal colocado. Cuando un paciente no anda bien, lo primero que tienen que hacer es ver si todas las cosas están bien hechas. El sistema de drenaje, lo que les digo, ¿no? Les vuelvo a repetir, el tubo de drenaje pleural es bajo agua y tiene un cañito largo que está cubierto por el líquido y un cañito chiquito. A veces la enfermera del quirófano conectó al revés. Entonces el paciente tiene un neumotórax. No porque no se puede expandir el pulmón, sino porque está funcionando mal. O sea, digamos, esto no es, no se crean que yo estoy en contra de esto. Esto es lo que me pasa y se los cuento a ustedes. Bueno, los avances médicos han traído numerosos mecanismos. Está contestada la pregunta, ¿no? Sí.
varios de los cuales tienen un riesgo significativo de neumotoras. Bueno, obviamente que el avance médico implica también, digamos, ciertas complicaciones, y una de esas es el neumotórax, ¿no? La biopsia transbronquial, muchas veces en ganglios, digamos, que están intertraqueobronquiales, uno quiere buscar el diagnóstico de esa enfermedad. Hacer la biopsia puede implicar, digamos, hacer un neumotórax. La punción transtorácica, vamos a ver después el nódulo pulmonar, y la ventilación mecánica por barotrauma, ¿no? Entonces, la ventilación mecánica, digamos, nosotros, digamos, obviamente por barotrauma, y también, por ejemplo, en los chicos en el Hospital Vilela, las virosis respiratorias, esos chicos tienen muy comprometido, digamos, la cuestión pulmonar, y la única manera es meterle mucha presión por el respirador. Y muchas veces hacen neumotoras, son chiquitos muy comprometidos desde el punto de vista infeccioso, y hay muchas veces chicos que tienen 2, 3 tubos de drenaje para drenarlo. En ese caso, obviamente, ¿no? La bulla no existe, pero existe, volviendo a esa cámara, que tiene tal presión que rompe la cámara. Entonces, obviamente que hay una lógica. Si no bajamos la presión, ese neumotórax no va a resolver. Lo que pasa es que, digamos, si no le damos la presión, el chico se muere. Entonces, bueno, se trata de ir compensando, ¿no? Bueno, puede ser una complicación grave si la disposición de la fisura pulmonar adopta una disposición de válvula unidireccional que permite entrada de aire, pero no su salida. Bueno, eso en el respirador también está, ¿no? Como lo dice, como uno le está inyectando aire a presión en el pulmón, a veces pasa que si se crea un neumotórax, eso rápidamente se puede constituir en un neumotórax a tensión, cosa que determina que haya que drenarlo rápidamente, ¿no? Bueno, el neumotórax hipertensivo se caracteriza por disnea intensa, taquipnea, taquicardia, diaforesis, cianosis y hipotensión. Es una emergencia médica, a eso me refería, con que, digamos, bueno, por ejemplo, si ustedes están acá haciendo una guardia del hospital, no van a tener problemas, porque van a llamar al cirujano, va a venir, los va a ayudar, etcétera, etcétera. Pero si están en una guardia, esta emergencia permite que solamente con una jeringa y una aguja ustedes puedan salvar la vida de ese paciente, que por otro lado es un paciente joven, que si se presenta con un neumotórax a tensión, bueno, obviamente hay un mecanismo de válvula con atrapamiento aéreo, desviación traqueal, compromiso hemodinámico, y el diagnóstico debe ser clínico y no radiológico. Y fíjense en acá, solamente con un AVOCAT, con un TROCAT, uno lo puede drenar. En ese caso, como ustedes dicen, pero doctor, usted me dijo que por adelante no. Bueno, escúchenme, una cosa es colocar un drenaje pleural, ¿no? Y otra cosa es hacer una punción. Vieron, si ustedes se fijan en la agujita, tiene un bisel, ¿no? La aguja son de biselada, y eso pasa pero como un arma, está. En cambio, cuando ustedes tienen que colocar un drenaje, tienen que impulsionar el músculo, ya es más difícil, no pasa fácil. Está, por eso la diferencia, ¿no? Por eso la diferencia. Bueno, saben hacer, ¿no? La punción intercostal y eso, digamos, uno toca acá, el ángulo external es el ángulo de Lewis, eso les determina que esa es la segunda costilla, palpan la costilla, si el paciente es muy gordo y no la palpan, lo van a palpar con la jeringa, con la aguja, van ahí, palpan. Entonces, cuando van palpando la aguja, van subiendo para arriba y lo hacen por el borde superior, porque por el borde inferior corren los vasos y las arterias y los nervios, y la pueden ustedes punzar con la aguja, siempre por el borde superior.
Si es un neumotor a tensión, antes con las agujas de vidrio que había, ¿no? La jeringa de vidrio oscila el émbolo. Entonces uno lo punzaba, ¡puf! El émbolo salía despedido por la presión que tiene. Porque, digamos, la presión del neumotor hipertensivo es supraatmosférica. Digamos, bueno, esto es un neumotor hipertensivo. Miren, esta radiografía es muy interesante, ¿no? El primero, el de allá, es un neumotórax total, ¿sí? Esta es el pulmoncito apelmazado. Pero hay otra cosa interesante. ¿Qué es la otra cosa interesante que ven? El líquido. Ah, ¿quién dijo? ¿Qué dijiste? No, él. El líquido. Hay líquido. ¿Y por qué decir que hay líquido? Está horizontalizado. En el receso costrofrénico no se ve. No. Hay que expresarse bien, ¿no? Horizontalizado no. Eso es un nivel. Está muy bien esto que vos decís. Esto es un nivel. ¿Qué implica que haya un nivel? Es que hay aire por arriba y líquido por abajo. Lo que está borrado es el fondo de saco. Fíjense acá cómo se ve el fondo de saco. Esto que está acá también está el fondo de saco, que es el diafragma. Lo que pasa es que está borrado porque justamente estamos de acuerdo que hay líquido. Pero lo que se ve acá es un nivel. El nivel en una placa de tórax implica que por arriba hay aire y por abajo hay líquido. ¿Sí? Si estamos hablando, si este paciente no tiene antecedente de traumatismo y estamos hablando de un neumotórax espontáneo, y usted me dice, ¿y cómo, doctor? Bueno, hay veces que esa bulla provocó inflamación y provocó bridas o adherencias en la superficie pleural. Cuando se cae el pulmón, esa brida se rompe y empieza a sangrar. ¿Está? Bueno, entonces por esa razón puede ser, digamos, de que haya, digamos, un nivel y eso sea sangre, ¿no? Si es traumático, bueno, está relacionado al trauma. En esta radiografía, ¿no? ¿Qué es lo que ven? ¿Cuál es la diferencia con la otra? Que no hay nivel. Que no hay nivel. Ah, muy bien, pero además que no hay nivel. Hay compresión del pulmón. Hay compresión del otro pulmón. Bueno, fíjense, ¿no? El mediastino acá está centrado. Y acá el mediastino, miren dónde está el mediastino. Este es el pulmón. O sea, esta es la cámara. Esto es un neumotor hipertensivo. Acá viene miren, esto que es la tráquea, que sirve como en la horquilla esternal está la tráquea. ¿Sí? Cuando se desvía la tráquea, como en este caso, ¿ven? Tiene una desviación traqueal y obviamente una desviación del mediastino. Por acá viene la vena cava. Y esa compresión de la vena cava produce, bueno, produce un shock cardiogénico. El paciente no tiene carga del ventrículo derecho y no puede, digamos, tener presión. Por eso, digamos, en ese caso, el hecho de punzar solamente hace que la presión atmosférica se estabilice. Porque eso, acá lo que tenemos es una presión supraatmosférica. ¿Está? A lo mejor no estamos en un centro quirúrgico y ustedes lo que tienen es un trocar y una jeringa. Con el trocar y la jeringa lo dejan estabilizado al paciente. A lo mejor no le solucionan el neumotórax, pero le salvan la vida, que es lo más importante. ¿Están? O sea, provocando, digamos, de que igualar las presiones con afuera, ¿sí? Uno logra que este mediastino se centre. ¿No? Bueno. El
pasamos, ¿hay alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Ninguna pregunta? ¿El drenaje pleural bajo agua cómo es? ¿Cómo? Que es bajo agua, el drenaje pleural. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo qué? Bajo agua, ¿cómo es? Bueno, ahora lo vemos. Ahora lo vemos en este otro tema. Ahora te lo explico. Miren, este tema es muy importante. ¿Saben por qué? Porque este tema hace de que nosotros podamos... hay dos cosas, ¿no? Siempre uno lo que tiene que tener enfrente es ver cuál es el problema que tenemos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Acá, digamos, la principal causa de muerte por cáncer en hombres es el cáncer de pulmón. Eso sucede en la Argentina y en países del occidente. Y este tema hace que nosotros podamos, no digo curar, pero podamos manejar, digamos, de una manera distinta el cáncer de pulmón. ¿Sí? O sea, digamos, obviamente, ¿no? Como ustedes se lo habrán dicho muchas veces, digamos, el hecho de la evolución, digamos, en patología, es muchas veces, digamos, en medicina hay una cosa que hay que ser claro, ¿no? Uno va con el auto y se equivocó de cuadra y puede volver con el auto y empezar de nuevo en el punto. En medicina no. En medicina, cuando se fue el tren, el colectivo, no se puede volver a ese sitio. Ya pasó ese tiempo. ¿No? Obviamente el cáncer de pulmón, digamos, determina eso. ¿Sí? Habitualmente, el nódulo pulmonar es un hallazgo. Es un hallazgo porque, digamos, es tan chiquito el nódulo que habitualmente el paciente no tiene sintomatología. Eso también es una cuestión que obviamente siempre países desarrollados como Estados Unidos los tienen presente. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Digamos, no tienen que esperar muchas veces que el paciente venga a ustedes, sino, ¿qué es lo que dicen? Como ustedes están informados y saben, ustedes lo tienen que ir a buscar al paciente. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Que un paciente de cierta edad que es fumador, es muy probable que tenga un cáncer de pulmón. Entonces ustedes lo tienen que ir a buscar. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo una experiencia en el Hospital Centenario. Bueno, en primer lugar, digamos, vemos una cosa. La población hospitalaria no tiene nada que ver con la población, digamos, que uno está habituado a ver. La población hospitalaria, a partir de que hacemos cirugía cardíaca, lo estamos viendo. Son pacientes que fuman 60 cigarrillos, son pacientes que toman opiáceos y cualquier cuestión de droga, legal e ilegal. Esos son los pacientes hospitalarios. Y hemos ido a detectar el cáncer de pulmón en esos pacientes porque son fumadores empedernidos, aparte de tener el problema coronario, que es por lo cual lo operamos. ¿Sí? Bueno, está claro eso, ¿no? Digamos de que acá, como en este tema, el cáncer de pulmón es la causa más frecuente de muerte por cáncer en los hombres. En un futuro lo será también de las mujeres. Bueno, el cáncer broncogénico, presentación de nódulo pulmonar solitario es un 20%, resecabilidad 90% y supervivencia a 5 años 70%. Esos son números contrapuestos cuando uno tiene que operar un cáncer de pulmón grande. Y habitualmente el 70% de las consultas de cáncer de pulmón no se les puede ofrecer la cirugía porque ya pasaron. Esa es la importancia de este tema, ¿no? La importancia de este tema es que uno puede manejar el cáncer de pulmón. Benignos o malignos, del 30 al 40% son malignos. El concepto,
A ver qué nos dice. Un nódulo pulmonar solitario es una lesión intrapulmonar esférica u ovalada con bordes bien delimitados de naturaleza indeterminada y rodeada de parénquima sano. O sea, esto también nadie les va a decir absolutamente nada si ustedes equivocan, entramos un nódulo pulmonar benigno, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso dentro de 5 años a lo mejor aumenta un poquito de tamaño, pero no pasa nada. Pero lo que sí ustedes no pueden dejar de pasar es que eso sea un cáncer de pulmón, porque ese paciente al año va a estar muerto. ¿Está? O sea, hay cosas, les vuelvo a repetir, que en medicina no son, digamos, iguales. O sea, lamentablemente esa es nuestra actividad. Los errores, algunos errores, se pagan caro. Lo que hay que ser inteligente es que hay errores que se pueden admitir. Digamos, no estoy tomando un examen, el paciente les va a tomar el examen a ustedes. El hecho digamos, bueno, vuelvo a los muchachos porque me gusta el fútbol. ¿Cómo se llama? El presidente de la AFA, el que murió, Grondona, ¿sí? ¿Qué leyeron ustedes? Leyeron que había tenido un infarto, ¿sí? El paciente fue ingresado a la sala de unidad coronaria con diagnóstico de infarto. ¿Por qué? Porque tuvo dolor torácico. En Buenos Aires, en la cúspide, de ahí donde están dioses y todo, no le hicieron una ecografía y confundieron el diagnóstico y tenían un aneurisma disecante. Para el infarto, lo primero que se hace es anticoagular. O sea que, no digo que lo mataron, digo que primero le confundieron el diagnóstico y el tratamiento para el infarto es anticoagular a un paciente que después se murió de una hemorragia, de un taponamiento cardíaco. Está, o sea, digamos, el hecho de los diagnósticos, obviamente, ¿no? Pasa eso con el disecante. El disecante no solamente diseca la aorta, sino que también diseca las arterias coronarias. Y el paciente, en verdad, puede tener, sobre todo de la coronaria derecha, un infarto agudo. Pero lo que no tiene, que lo van a ver en la otra clase, es el ensanchamiento mediastinal. Cosa que se dieron después cuenta porque el tipo se empezó a chocar al otro día. ¿Está? Entonces, lo que les quería decir era que el diagnóstico de una hernia hiatal, de una acidez gástrica, uno lo puede tolerar, ese paciente no se va a morir. Pero si ese paciente tiene un infarto agudo de miocardio, se va a morir. ¿Está? Entonces ustedes, lo que les quiero significar es que hay algunas cosas que no se pueden equivocar, ¿no? Bueno, esta es una de ellas en el sentido del nódulo pulmonar. De diámetro inferior a 3 centímetros. No asociado a telestasia, adenopatías o neumonía. La etiología, bueno, la etiología es neoplásica maligna, cáncer broncoangénico, carcinoide, metástasis solitaria, sarcoma pulmonar, linfoma primario pulmonar. La neoplásica benigna, el amartoma, el condroma, el lipoma, el fibroma. Bueno, inflamatoria infecciosa, los granulomas, la tuberculosis, micosis, nocardiosis, neumonía redonda, quistes datídico, absceso, la no infecciosa, la granulomatosis de Wegener y la artritis reumatoidea. La vascular, la malformación arteriovenosa, el infarto pulmonar. Congénita, secuestro pulmonar. Otras, cuerpo extraño, trastorno de cisura, placa o masa pleural. La etiología más frecuente, la granulomatosis, el carcinoma broncoangénico, adenocarcinoma, el amartoma. Bueno, fíjense, ¿ven? Esa es, digamos, en este caso una granulomatosis de Wegener.
fíjense que, bueno, es bilateral, ¿no? Ahí marca una del lado derecho, pero en el lado izquierdo hay dos más. Uno, de acuerdo a esto, siempre uno tiene que asociarlo con la clínica del paciente, ¿no? Uno también podría pensar que son metástasis, al ser bilaterales, ¿no? Pero un paciente con metástasis pulmonares bilaterales es un paciente que clínicamente está en una situación bastante comprometida, ¿no? Digo con respecto al diagnóstico. Igualmente, el diagnóstico lo va a hacer la anatomía patológica, ¿sí? Esto es una cosa, un concepto que, digamos, debe ser claro. La tomografía computada o cualquier estudio radiológico no hace diagnóstico, hace una presunción de diagnóstico, que no es lo mismo. ¿Está? Bueno, un adenocarcinoma, una tomografía computada. Digamos, esto ya no es un nódulo pulmonar, ¿no? Es un tumor, un tumor en el sentido de los diámetros, tiene una necrosis dentro del tumor, o sea, por eso tiene esa cavidad, o sea que es una cosa más extensa, ¿no? Bueno, en este caso, un amartoma, esto es un infarto pulmonar, son cosas, digamos, ya más, digamos, de diagnósticos más certeros, ¿no? El que hace un infarto de pulmón es un paciente, digamos, que tiene su compromiso venoso y compromiso cardíaco. Son pacientes bastante comprometidos, de salas de cuidados intensivos. Un paciente puede hacer una embolia de pulmón. Es un paciente que está enyesado, tuvo un problema en la pierna, hizo reposo, ese paciente puede hacer una embolia de pulmón e incluso puede morirse. Pero estos pacientes que hacen infarto de pulmón son pacientes de cierta edad, con más compromiso hemodinámico, ¿sí? Y tienen otras características, ¿no? Del nódulo de pulmón que habitualmente son asintomáticos. El secuestro intralobar, bueno, esto es una patología habitualmente que la vemos en chicos, ¿no? El secuestro puede ser extralobar o intralobar, o estar dentro del pulmón. Es un pedazo. ¿Cuál es la característica más importante de esto? Es que eso que está dentro del pulmón, en verdad es un tejido pulmonar, pero que su irrigación viene de la aorta abdominal. Entonces, para nosotros es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, sacale eso, qué sé yo, lo cortamos, y resulta que cuando cortamos la arteria viene de abajo del diafragma. Esa arteria, apenas la cortás, se va abajo del diafragma y el paciente se murió chocado, porque lo tenía que ir a abordar por el abdomen. Entonces, el diagnóstico del secuestro intralobar se hace con angiografía de la aorta abdominal con una arteria aberrante que va a irrigar eso, ya sea intralobar o extralobar. Y eso hace que el cirujano, cuando está sacando eso, tenga mucho cuidado de esa arteria porque viene de abajo, viene del abdomen. Entonces son cosas muy técnicas, ¿no? Pero bueno, les digo la experiencia que uno tiene. La evaluación clínica, historia clínica y examen físico. Muchos de estos pacientes, la prueba de laboratorio, citología serial de esputo, prueba de la tuberculina, con respecto a las lesiones que pueden ser de tuberculosis. Cada vez, digamos, uno ve más pacientes con tuberculosis, ¿no? La radiografía de tórax, previas y características. Esto tiene mucha importancia en la radiografía de tórax previa, ¿no? El hecho de tener, no es lo mismo tener la lesión y ver una radiografía de hace 10 años, ¿no? Quiere decir que uno tiene ya un espíritu distinto, es decir, este hombre lo tuvo siempre. Y otra cosa es tener una radiografía de hace un año que no tenía nada, ¿no? Sí, quiero decir que eso se hizo en poco tiempo. La evaluación diagnóstica, la tomografía computada de tórax con contraste, 10 a 20 mayor de la resolución de la radiografía. La sensibilidad para el diagnóstico es de un 98%.
pero la especificidad de un 58%. O sea, digamos, es lo que le decía, no hace diagnóstico, ¿no? En ese sentido, yo soy un cirujano agresivo. ¿Está? ¿Qué quiere decir agresivo? Cuando no tengo claro las cosas, voy a la resección del nódulo. Si me dicen que es benigno, le digo, señor, usted se curió. Si tiene un cáncer, bueno, ¿no? Ahí ya la cosa, mirá, hay que ver los ganglios que sacamos del mediastino, etcétera, etcétera, si son negativos, si son positivos, si va a ser quimio, etc. Pero, digamos, yo le hago el diagnóstico, no me quedo con la duda, ¿no? Esos son conductas personales, ¿no? Digamos, son conductas que yo tengo, si, digamos, como soy cirujano, digamos, quiero hacer el diagnóstico, no espero. A lo mejor ustedes hablan con un neumonólogo y dicen, sí, yo lo controlo dentro de 6 meses, veo, no sé qué. ¿Sí? O sea, pero lo importante de esto es que la especificidad de la tomografía computada habla de un, o sea, digamos, de una mitad de los casos. El PET, ¿no? El PET, ¿saben lo que es? ¿No? Es la valoración, digamos, de un nódulo de pulmón, si es maligno o benigno. Los malignos, al tener un consumo metabólico mayor, tienen un estado inflamatorio más importante y eso los capta. Por eso tiene una especificidad de más del 85%. ¿Esto para qué es? Esto, ustedes se dan cuenta, ¿no? Si tenemos un nódulo de pulmón, yo puedo decir, pero usted es una bestia, doctor, me lo mete a cirugía con... Sí, está bien, pero esa es mi opinión. Esto es para decir, no, usted tiene un PET positivo, llévelo a cirugía, ¿me entiende? Porque es muy probable que sea digamos, una neoplasia. Entonces uno está más justificado a resecar eso. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Desde el punto de vista quirúrgico, resecar un nódulo de esto es muy sencillo. ¿Está? Lo cambiamos así, ¡pum!, lo sacamos al nódulo. Entonces, digamos, lo que yo pongo en la balanza es, para el paciente que tiene un cáncer de pulmón, eso le puede significar lo que ustedes vieron anteriormente, la sobrevida. Tenemos sobrevida a los 5 años del 80%. Si yo sigo el concepto del neumonólogo, lo operamos en 6 meses, es un adenocarcinoma, hizo una metástasis cerebral y chao. No chao, a lo mejor lo operamos, pero el tipo ya tiene una metástasis cerebral. O sea, las causas digamos, de muerte en pacientes operados de adenocarcinoma, la más frecuente es metástasis cerebral. O sea, obviamente no tenemos un estudio que nos diga, mirá, no operé ese paciente, porque es chiquito el nódulo pulmonar, pero ya hizo implante del cerebro. Obviamente tiene tomografía computada del cerebro negativa, pero ya, no sé si van entendiendo, el implante celular no tenemos un estudio que nos diga, no lo operé. Yo revisé las cirugías de mis maestros. Las cirugías de mis maestros tenían toracotomía exploradora en un 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el que venía, ¡pum!, lo achaban. Le hacían una toracotomía. Después decían, no, este cáncer no puede salir. Ahora la toracotomía exploradora está en menos del 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes que van a cirugía sabemos que lo vamos a operar y sabemos que le podemos sacar. Después la anatomía patológica va a decir cómo sigue ese paciente, ¿no? Pero está claro lo que digo, ¿no? Lo que hoy nos falta es determinar esos pacientes que ya tienen metástasis celulares y que, digamos, no tiene sentido operarlos, porque ya tienen metástasis. Esos pacientes no lo operamos de malo, lo operamos porque no sabemos que tenían metástasis. ¿Sí? Bueno, las técnicas invasivas, la filoscopía con biopsia, esto en nódulo pulmonar solitario, digamos, es casi que siempre van a dar negativo, porque son nódulos que están periféricos y la broncofibro solamente llega a bronquios del tercer orden, ¿no? Y la punción transtorácica, que sí, esa es la punción, bueno,
Lo vamos a pulsar al nódulo y sí. Perdón. Bueno, esta es la última que nos queda y es un poco coincidente, digamos, con digamos, lo que yo hago, ¿cierto? Si yo tengo un paciente fumador, bueno, ahí les va a decir después, más de 35 años, que tiene un nódulo de pulmón, es probable que le proponga una toracoscopía. Una videotoracoscopía, eso no es necesario hacerlo una video, y le reseco el nódulo y se terminó ahí. Si es benigno, está curado y sabemos que fue benigno. Y si es maligno, bueno, eso es, digamos, lo que se resecó. Y en el caso de maligno, como yo les decía, hay que ver cómo están las adenopatías mediastinales. Si las adenopatías mediastinales son negativas, tiene un 70% de sobrevida a los 5 años. Si son positivas, seguramente va a ir a quimioterapia, pero ese 70% baja al 30%. O sea, el que marca el pronóstico del cáncer de pulmón es el mediastino, la invasión mediastinal. Toma de decisiones. Bueno, la radiografía, indicios de benignidad y malignidad, análisis exhaustivo de la placa, comparación con estudios previos, correlación con la clínica del paciente, antecedentes del paciente, factores de riesgo. La edad, más de 35 años, habla de que puede ser maligno. El tabaco lo mismo, la exposición a carcinógenos, la historia de malignidad previa y el tamaño del nódulo. Mayor de 3 centímetros implica, digamos, una cierta malignidad. Y menor de 2 centímetros no es que lo excluye, no es que lo excluye, pero habla de factores que sugieren benignidad. Criterios clínicos: edad menor de 35 años, que no fuma, no tiene antecedentes de malignidad, y localización geográfica quiere decir que si este paciente viene del sur, puede tener una enfermedad endémica, ¿no? Una hidatidosis, por ejemplo, una cosa que es más frecuente en el sur. Criterios radiológicos sin cambio en los 2 años, patrón de calcificación. Bueno, acá nódulo pulmonar benigno versus maligno, o sea, la edad menor de 35, mayor de 35, fumador no, la historia de malignidad, el tamaño, los márgenes, la calcificación, la estabilidad. El diagnóstico. Bueno, acá tiene. Bueno, esto, discúlpenme, no son radiografías, son de nódulo pulmonar. Esto, como lo ven, es digamos, yo diría que es un tumor pulmonar. Obviamente esto tiene mucho más de 3 centímetros, pero como los bordes están definidos y todo, puede ser un tumor benigno. Y la otra radiografía, digamos, es una radiografía que habla de una lesión ya pulmonar, del parénquima pulmonar. Bueno, bien delimitado, más delimitado, maligno, ¿no? Radiografía simple. La calcificación, cuando es central, concéntrica, regular, puede hablar de una tuberculosis, palomitas de maíz, el amatoma, que son benignos, y las excéntricas, distrófica, irregular o asimétrica, habla de malignidad. Las características internas, existe superposición de las características internas entre nódulos malignos y benignos. La pseudocavitación, regiones pequeñas, focales de baja atenuación, dentro o alrededor del nódulo, subjetiva de cáncer broncogénico, broncograma aérea dentro del nódulo es subjetivo de linfoma. Bueno, esto es un ataque con contraste, las neoplasias malignas se realzan tras la inyección del contraste, puede existir falsos positivos. El PET, lo que le hablaba de la actividad metabólica, aunque también pueden existir falsos positivos, porque el paciente puede tener inflamación por otra cosa, por otra razón, y el nódulo captable, ¿no? Especificidad 89 para neoplasia maligna, elevado valor predictivo negativo. Un estudio negativo permite afirmar la benignidad del nódulo y se considera nódulo positivo cuando su captación es mayor que la del fondo vascular que observamos en el mediastino.
los falsos negativos, los falsos positivos, seguimos, bueno, el logoritmo, un poco para determinar qué hacemos con un paciente con nódulo pulmonar, pero como vimos, ya digamos las características del benigno abren la brecha hacia la observación y la característica del maligno abre la brecha hacia, digamos, la resección de ese nódulo, ¿no? La observación. Se adopta tras detectar un nódulo pulmonar solitario con remota posibilidad de ser maligno, como suele ocurrir en menores de 35 años, no fumadores y sin antecedentes personales de enfermedad maligna. Es una actitud activa con seguimiento clínico radiológico cuidadoso cada 3 meses al año y posteriormente cada año valorando la tasa de crecimiento. Esta es la punción, ¿no? La punción aspiración con aguja fina que se hace del nódulo, las complicaciones neumotórax, las limitaciones nódulos de menor de 2 milímetros, la fibroscopía, que es menor rendimiento, digamos, porque son nódulos habitualmente periféricos. Eso es baja tasa de complicaciones. Bueno, esta es la fibroscopía y la videotoracoscopía. La videotoracoscopía es una técnica mayoritariamente nueva, lo que nos permite, digamos, es no hacer una toracotomía y poder resecar, digamos, bajos instrumentos, ¿no? Tenemos, digamos, este es el paciente anestesiado, el paciente debe requerir una anestesia con tubo endotraqueal selectivo. Es decir, en este caso estamos trabajando del lado derecho, este paciente está ventilado solamente por el pulmón izquierdo, o sea, el anestesista tiene que ser preciso, a veces tiene broncofibro para canular el bronco izquierdo, y este pulmón entonces se cae cuando nosotros lo operamos. Está la cámara y estos es, digamos, los instrumentos de separación y de resección. Básicamente lo más importante de esto es que el paciente, digamos, no está tanto tiempo internado, no le duele tanto la cirugía y para las mujeres no tiene la toracotomía. ¿Está? ¿Cuáles son las limitaciones? Yo no, o sea, digamos, los muchachos jóvenes, digamos, de mi equipo están más incentivados a la videotoracoscopia, son técnicas nuevas, van. Mi límite es un nódulo pulmonar periférico. Después de ahí para allá, toracotomía. ¿Está? O sea, digamos, ¿no? Si tengo que hacer una lobectomía, toracotomía. Ni pienso en la videotoracoscopia. Obviamente, si uno lesiona un vaso con la videotoracoscopia, lo tiene que convertir, ¿no? Lo tiene que, digamos, trato de viejo, no quiero problemas. ¿Sí? El problema, digamos, cuando te sangra un paciente, tenés que abrirlo para que no se muera, ¿no? Me refiero a esos problemas. Opciones terapéuticas, cirugía, videotoracoscopia, toracotomía. Bueno, tratamiento de videotoracoscopia exenta de mortalidad y escasa morbilidad, estancia hospitalaria 2-5 días, ¿no? Mayor morbilidad y estancia hospitalaria, por la toracotomía, mismo rendimiento que la videotoracoscopia, mortalidad similar, mayor morbilidad y estancia hospitalaria y posibilidad de resecciones mayores. Cuando uno hace una toracotomía, bueno, y tiene que ir a una lobectomía porque el tumor, digamos, bueno, lo que nos permite la toracotomía es meter la mano, ¿no? Es meter la mano y palpar. Entonces uno palpa el nódulo, palpa, digamos, el mediastino, los ganglios, y ahí puede tomar una conducta de decir, bueno, no, le tenemos que hacer una lobectomía, ¿no? Eso no lo permite la videotoracoscopia. Uno en la videotoracoscopia va a palpar con esos instrumentos. Bueno, estoy un poquito apurado porque tengo el otro tema, y bueno, las indicaciones de videotoracoscopia, nódulos menores de 3, en tercio periférico del pulmón, en pacientes de bajo riesgo de malignidad. Bueno, esa es una videotoracoscopia, ahí está el cirujano, el asistente y el televisor que nos muestra lo que estamos haciendo, ¿no? No es posible una resección mayor.
Bueno, acá, a ver, bueno, esto tampoco es así, ¿no? Porque ustedes dicen, claro, esto es una toracotomía amplia, ¿sí? ¿La ven? Esto es una toracotomía, el separador para un nódulo de pulmón, si fuera un nódulo de pulmón, es la mitad de esa toracotomía. Esto debe haber sido un paciente que tenía un tumor, entonces ahí, digamos, ahí sí, ¿no? O sea, digamos, uno tiene que tener un buen campo quirúrgico. Bueno, las limitaciones, eso, bueno, ya lo vimos. Bueno, sigamos el algoritmo. Neoplasia, los criterios de nódulo pulmonar solitario, criterios de benignidad, seguimiento. Estable, con el seguimiento como habíamos dicho. Los criterios de malignidad, TAC o PET, para, digamos, confirmar, digamos, digamos, hay una presunción hacia la malignidad, y el tratamiento, ¿no? Diagnóstico histológico a través de la punción de aguja fina y a través de la videotrascoscopia. Y el tratamiento, si es benigno, vuelve digamos, ¿cómo se llama? Al anterior camino, y si es maligno, va a la videotoracoscopia, toracotomía. En este caso, ahí, eso, digamos, vieron que acá está el videotoracoscopia. Bueno, cuando uno hace en estos pacientes videotoracoscopia, reseca el nódulo, no se terminó. Es tan chiquito, es chico el nódulo, entonces lo reseca. Bueno, vamos bien, digamos, están cansados. Seguimos. Bueno, me parece que los canso un poco, pero este tema es importante, este tema que viene ahora, así que les pido que es la contestación de lo que nos preguntaron antes. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Está todo claro? Bueno, ahí va tu respuesta. Bueno, el traumatismo de tórax. Digamos, el traumatismo de tórax, obviamente, estos pacientes que nosotros recibimos, hay que tener claro que muy posiblemente no sea exclusivamente el traumatismo de tórax, sino que tenga lesiones asociadas, ¿no? En ese sentido, digamos, la metodología ajustada y sistematizada evitará la omisión de lesiones en las etapas iniciales, digamos, que muchas veces condicionan, digamos, después todo lo otro, ¿no? Estos pacientes que tienen un traumatismo de tórax, si tienen un traumatismo cráneoencefálico, lo que seguramente va a determinar las acciones va a ser el traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? ¿No? ¿Se acuerdan de los tres principios, ¿no? ABC, de las lesiones, digamos, la cuestión del aire, el blood, es decir, digamos, si el paciente, digamos, no tiene, digamos, pasaje de aire, hay que, digamos, constituirle, digamos, un pasaje de aire libre, digamos. En ese caso, si el paciente no respira bien, estos pacientes con traumatismo, hay que intubarlos y mantenerlos en asistencia respiratoria. No por el traumatismo de tórax, sino por lo que presenta, digamos, arriba, ¿no? Igualmente la hemorragia, digamos, controlar la hemorragia, y por último las lesiones craneoencefálicas, ¿no?
Bueno, también consideramos que para discutir, adoptar e internalizar previamente esas pautas es útil hacerlo siguiendo una secuencia de lesiones tipo por órgano, aparato o sistema. La elaboración de esta modalidad metodológica nos ha mostrado ser de gran utilidad en la discusión, en la adopción de pautas de conducta, en la transmisión de experiencias y en la aplicación y ejecución de conductas predeterminadas. Bueno, vamos a lo esencial. Digamos, en traumatismo de tórax estamos entre la fractura simple de costilla, el neumotórax, el hemotórax, la contusión pulmonar y el tórax, digamos, con respiración paradojal, ¿no? Tórax, el bolet torácico. Y las lesiones de los órganos intratorácicos, que pueden ser lesiones de tráquea, lesiones de corazón y grandes vasos, lesiones de diafragma, lesiones de esófago y enfisema subcutáneo. La fractura simple de costilla es un diagnóstico clínico. El paciente va a tener dolor con la tos, con la ventilación. Uno puede palpar la costilla. El diagnóstico de fractura costal con frecuencia es solo clínico. Hay que descartar, sí, lo importante es que no presente neumo o hemotórax, y el tratamiento es reposo analgésico. Puede, si el paciente está muy dolorido, puede uno hacer una infiltración del ganglio intercostal. Es muy dolorosa. Bueno, empezamos con el neumotórax traumático, ¿no? El neumotórax traumático obviamente puede ser cerrado o abierto. Ingresa aire a la cavidad pleural, ¿sí? Ahí puede tener lesión, digamos, pulmonar, y puede ser penetrante, o sea, el orificio parietal y la lesión pulmonar. Por presunción, en todo politraumatizado, la radiografía de tórax frente obligada. El hecho, digamos, acá en esta diapositiva, es una pregunta capciosa, pero a ver, se lo voy a hacer. Digamos, si tienen una herida abierta en el tórax, está una herida abierta, un agujero, ¿puede desarrollar ese paciente un neumotórax hipertensivo? A menos que sea valvular, si no, no. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, en primer lugar, digamos, si usted, a mí me tocó, ¿no? Bueno, te toca, qué sé yo, a un chiquito que lo agarró una de estas máquinas de campo y le levantó todo el tórax, ¿no? Entonces, digamos, en ese caso, el chiquito, bueno, venía, qué sé yo, con dolor, sí, usted todo lo que se imagina, pero no se va a morir. ¿Por qué no se va a morir? Ustedes van a ver el pulmón que hace con la respiración, pero no hace un neumotórax hipertensivo. ¿Me entienden? Porque está a nivel atmosférico, tiene un neumotórax, tiene un bailoteo mediastinal, pero no va a ser un neumotórax hipertensivo. Salvo, como dijo la compañera, si ese aire que entra no puede salir. Pero acá lo importante es que si hace un neumotórax hipertensivo, el paciente se nos muere. ¿Está? Ahora, digamos, en la herida abierta es mucho más difícil que lo haga al neumotórax hipertensivo. Ahora, en el traumatismo cerrado es mucho más frecuente porque no tiene escape el aire. ¿Me comprenden? Es decir, el aire que sale del pulmón, la única manera es, se cierra sobre, digamos, ese espacio pleural. Bueno, ¿ven? Esto es un neumotórax total, ¿no? Un neumotórax total. Bueno, ahí está lo que me preguntaste, ¿sí? ¿Cuál era la pregunta específica? El drenaje pleural se hace evacuado. Bueno, el drenaje pleural va a ser. En este caso, digamos, ¿cierto? También una explicación, algo que te puedo preguntar. Hay una lesión pulmonar acá, ¿no? Está agujereado el pulmón, o sea que ahí hay pérdida de aire. Posiblemente tiene una fractura costal. Las fracturas costales, digamos, por la lesión de la arteria intercostal sangran, y por la médula ósea de la fractura también. A lo mejor el paciente viene, recién
tuvo el accidente, le sacan una radiografía en la guardia, no tiene nada, tiene el neumotórax, pero no tiene derrame. Pero a lo mejor al otro día le sacan una radiografía y tiene un nivel, porque sangra, digamos, esa médula ósea lentamente. Bueno, en este caso, esta colocación del drenaje lo hicieron pensando en drenar líquido, básicamente, porque fíjense dónde entra. Entra bien abajo en el fondo de saco y no llega arriba, porque para drenar el aire tiene que llegar acá, al vértice. Ahí está, o sea que este drenaje lo colocaron para drenar básicamente, digamos, líquido. Este drenaje viene al frasco y viene al tubito largo que está bajo agua. O sea que el aire, que son los globitos estos, va a salir pero no va a poder entrar. Lo mismo que el líquido. Salvo que algunas dicen que lo vieron a Cafrune, que cuando tuvo el traumatismo, ¿sí? ¿No saben esa anécdota? Bueno, Cafrune hacía una epopeya de San Martín y iba en caballo, en una época bastante jodida, y lo llevaron por adelante en el caballo, y tuvo un traumatismo de tórax. Entonces se ve una fotografía que lo llevan en la ambulancia y que este drenaje que tenía colocado lo sacan por la ventana de la ambulancia. ¿Entienden? Acá está el tórax y esto es para que salga y que no vuelva a entrar. Porque si ustedes agarran y el drenaje este se lo suben, esto por una cuestión de presión va a volver a entrar. ¿Me entienden? A no ser que ustedes lo clampeen. Es decir, esto que le estoy explicando, es decir, yo quiero que le saquen una radiografía al paciente que tiene el drenaje. Bueno, vamos a llevarlo en la camilla. ¿Cómo hacemos con el drenaje? Lo clampeamos y lo subimos. No se puede, digamos, subir del suelo si no se clampea, porque lo que salió le va a entrar de nuevo. Está. Y esto es el tubito cortito que te saca, ¿entendés? Te saca, ¿no? Lo que en este caso ya sea aire o digamos líquido. ¿Lo entendiste? Entiéndanlo todo, porque esto yo lo suelo preguntar. Bueno, esto es interesante, ¿no? Esto que parece, después vamos a ir complicando las cosas, ¿no? Pero esto, digamos, que parece tan sencillo, con drenaje pleural curan en una gran mayoría, el 85%. O sea que, digamos, si bien es una práctica sencilla, la mayoría de los traumatismos de tórax lo van a solucionar con este tipo de cuestión, ¿no? El neumotórax traumático, aún el de poco volumen, debe ser drenado siempre con trampa de agua con tubo grueso. Con tubo grueso quiere decir porque, digamos, eso, la sangre se coagula, ¿no? La sangre cuando sale en el tórax se coagula. Vieron, yo lo explico a las madres, ¿cierto? Una cosa es comprarse una cajita de Tetabrit y hacerle un agujerito abajo. ¿Qué le pasa a la cajita de Tetabrit? Se va todo el vino, ¿no? ¿Sí? Se vacía la caja. Ahora, si la mamá le hizo gelatina y ustedes le hacen un agujerito abajo, ¿qué pasa? Es probable que no pase nada, porque la gelatina no va a salir por ese agujerito. Eso lo mismo pasa con la sangre. La sangre cuando sale a la cavidad pleural, al primer momento es sangre, pero después se coagula. Cuando se coaguló, la jodimos. No sale por el drenaje. Pero eso queda ahí, si es un cuchillazo que le pusieron, o sea, si es una cosa abierta, se va a infectar. Entonces es muy probable que si con el drenaje no evacuamos toda la sangre, haya que hacerle una toaleta al paciente. Bueno, neumotórax traumático hipertensivo. Bueno,
Lo mismo, una herida tangencial del pulmón produce un flap de pared que se comporta como una válvula, permite el pasaje de aire a cavidad pleural en inspiración, se acumula el aire y se produce una hipertensión en cavidad pleural. Bueno, esto quedó claro, ¿no? El neumotor hipertensivo, emergencia médica, lo solucionan con una punción pleural y después una asistencia a un centro que maneje otra radiografía con un neumotor hipertensivo. Digamos, obviamente lo que habíamos, las consecuencias del neumotor hipertensivo, es decir, la ingurgitación yugular, fallo en el llenado auricular, hipodiastolia, cianosis porque no ventila bien y acidosis respiratoria. Obviamente el paciente está chocado, colapso total del pulmón, fuerte desviación del mediastino, horizontalización de las costillas, descenso del diafragma. Ven, ahí está la punción con troca, salida del aire a tensión, ¿no? Eso va a estabilizar el mediastino. ¿Ven esta radiografía? Este es un paciente medio muerto, si no hacen nada. Este es un paciente que ustedes en la guardia, clavándole una jeringa, le salvaron la vida. Sigue con el neumotor, pero sigue vivo. Lo suben a una ambulancia y lo llevan a que le coloquen un drenaje pleural. ¿Y cuánto tiempo hay que dejar el drenaje pleural? Perdón, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo hay que dejar el drenaje pleural para que el tratamiento cuando muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, en primer lugar, esto que vos preguntaste, no lo sabe la mayoría de los médicos, no de la enfermera, que es lo que vamos a explicarlo de esta manera, ¿cierto? Miren, porque acá está bien. ¿Ven? Ahí tiene un agujero, el pulmón. Entonces la respuesta sería hasta que cicatrice ese agujero, como te dije, en la cámara, hasta que el bubón se cierre. ¿Y cuándo sabemos, doctor? Bueno, hay 3 estadios en este drenaje pleural. Primer estadio, ¿cuál es? Burbujeo. ¿Por qué? Porque de acá te sale aire. Vos cuando respires, este pulmón pierde aire. Este aire sale por acá. ¿Entendés? Entonces el paciente le dice, ¿cómo está, señor? Sí, muy bien. Ese es el burbujeo. No vaya a sacar ese drenaje, porque la fístula está abierta. ¿Sí? O sea, digamos, el hecho de que tu drenaje burbujee quiere decir que la fístula está abierta. Te digo otra cosa. Vamos a hacer una suposición cuántica. Suponete que esta herida te drena 50 volúmenes, 50, ¿sí? Y tu drenaje drena 30, ¿sí? ¿Qué pasa con el otro 20? Bueno, muy sencillo. O queda acá o se va por enfisema subcutáneo. Ese paciente necesita otro drenaje de 30 para que drene los 50 de ese agujero. Está, y obviamente en la radiografía, al no drenar todo, vos tenés una cámara residual, o sea, no tenés resuelto el neumotórax, porque no te lo drena. Está, obviamente ese paciente va a burbujear. Por eso es muy importante saber el drenaje pleural. La otra es que este drenaje pleural oscile con la respiración, así como yo estoy haciendo con mi dedo. Bueno, no sé, ¿no? A los compañeros de mi comisión vieron el paciente operado y les mostré el nivel, ¿cierto? Bueno, ese nivel, la segunda, les dije que hay 3 estadios. Ella preguntó, ¿cuándo saco el drenaje? El segundo es que oscile. Cuando oscila solamente, y así, quiere decir que la fístula está cerrada. No hay pérdida de aire, pero todavía no está pegado el pulmón a la pared del tórax. Y la tercera y última es cuando directamente no oscila. De ahí lo dejamos 48 horas y ahí lo retiramos. ¿Sí? Obviamente, ¿no? Este drenaje pleural es muy importante, sobre todo cuando lo colocan. ¿Por qué? Porque el drenaje pleural, digamos, ustedes no saben, lo hicieron para, digamos, solucionar el problema del paciente, pero
Y si tiene una lesión pulmonar de una arteria pulmonar grave, ustedes van a ver que empieza a caer sangre. A los muchachos, a los residentes, les digo, mirá, la radiografía así, le va a drenar 1 litro de sangre. No te preocupes, eso va a caer apenas se lo colocas. Lo que hay que ver es cómo sigue en la hora. ¿Me entienden? Sí, cómo sigue drenando. Si drena más de 200, 300 mililitros por hora, hay que pensar que ese paciente hay que llevarlo a cirugía, porque sigue sangrando. Si bien es cierto que esto es verdad, que la mayoría de los pacientes solucionan sus problemas con el drenaje pleural porque son pulmones contusos, son fracturas costales, etcétera, etcétera, hay un paciente que puede tener una lesión de un gran vaso y ese paciente hay que operarlo porque si no se nos muere de una hemorragia. Pero para eso tenemos que controlar el débito, más allá de lo que les expliqué de las estadías del drenaje. ¿Sí? Bueno, ¿se ha entendido? Consideraciones de la punción pleural con troca en el autor. Bueno, esto obviamente, punción pleural, bueno, esto no, sigamos, ¿no? Digamos, es una técnica para explicarle y hacerlo más científico a la colocación, digamos, del trocar. Ustedes si le colocan a un trocar a un paciente con neumotiroide hipertensivo, están, digamos, solos en una guardia y le van a colocar, le van a salvar la vida y bueno, después ven. ¿Está? Esto es colocarle un equipo de suero y digamos, ver la presión que, digamos, tiene dentro de la cavidad pleural. Es un poco, obviamente, más científico, pero, digamos, no se los complico, ni yo con eso. Bueno, esto un poco por el traumatizado con hipovolemia. La más frecuente es la lesión arteria intercostal, pero eso habitualmente no da hipovolemia. Lo que da eso, obviamente, como tiene este paciente, como le dice acá, no solamente tiene una pérdida de sangre, sino que también tiene un colapso pulmonar. Entonces el paciente está comprometido, digamos, por las dos cosas. Y como le dice, digamos, muchas veces, digamos, el hecho de colocar un drenaje pleural soluciona los dos problemas, digamos, ¿cierto? Digamos, obviamente uno va a ver, digamos, cuánta cantidad de sangre sale, va a tomar, digamos, ya medidas en el sentido de que si el paciente está hipotenso, si está taquicárdico, y bueno, si le tendrán que reponer sangre se verá. Y como les digo, hay que controlar el débito del drenaje horario, sobre todo en las primeras 6 horas, ¿no? Bueno, la toracocentesis con aguja gruesa. Bueno, esto es lo que habíamos hablado, ¿no? De lo anterior. Este paciente, ¿cierto? Este paciente, yo lo tengo y es un traumatismo de tórax, le digo al residente, mira, colocando en este paciente soy particularmente a colocarle 2 drenajes pleurales, uno arriba y otro abajo. ¿Está? Uno acá para el aire y otro acá para la sangre. Este paciente tiene 1,5 litros, 2 litros de sangre. No importa eso, pero este paciente demuestra una cuestión, tiene el nivel a nivel de lirio pulmonar. No sabemos si este paciente lo hizo por una cuestión de tiempo y eso, digamos, se depositó por tiempo o es una, digamos, hemorragia activa que requiera intervención. Por eso les digo que este paciente va a depender de cómo evoluciona el débito del drenaje en las próximas 6 horas. Puede ser que tampoco nos dé tiempo, es decir, digamos, si el paciente uno le coloca el drenaje, no se estabiliza, sigue hipotenso, taquicárdico, vemos que las cosas caen, bueno, ir a toracotomía para exploración. Uno lo dice como experiencia, pero digamos, no todos los pacientes, digamos, son iguales. Lo que sí les diría es eso, ¿no? Digamos, yo diría de colocarle 2 drenajes pleurales, uno arriba. También esto establece, digamos, de que cómo está el paciente. Es decir, dónde estamos, ¿no? O sea, ¿quién está? Una cosa es que está el residente 4º año y otra cosa es que está el residente 1er año. Entonces, digamos, y otra cosa es que el paciente esté inestable hemodinámicamente. Si es la primera cosa, o sea, un chico, digamos, con no mucha experiencia, le decimos colocarle un drenaje, después vemos.
¿Está? Eso también hay que valorarlo, ¿no? Eso también hay que valorarlo con quién contamos, porque a lo mejor un chico, digamos, cuando uno no tiene experiencia, digamos, decirle una cosa compleja por ahí lo complica, ¿no? Bueno, motora, drenaje pleural bajo agua. En la etapa inicial los motoras deben drenarse siempre para expandir el pulmón, evitar el PIL y la infección. Bueno, bien, eso, evitar el PIL, ¿qué quiere decir eso? Eso es el coágulo de sangre. El coágulo de sangre, digamos, se pega en la pleura visceral y no lo deja expandir al pulmón. Cuando mayor tiempo pasa, eso se forma como un cuero sobre el pulmón y no lo deja expandirse. Y el otro problema es que, digamos, muy posiblemente se infecta. O sea que ese paciente muchas veces va a una toaleta quirúrgica. Y esto que les decía, 200 mililitros hora sostenido. Si un paciente en esas 6 horas que yo le digo de control drenó 1 litro más de lo que le sacamos al principio, es muy probable que estamos preparando el quirófano. Bueno, contusión pulmonar. Esto es un tema que, digamos, es muy interesante, ¿no? Es, digamos, lo que a nosotros nos permite separar los pacientes que vamos a llevar a quirófano de los que no. Obviamente, no les voy a hacer, digamos, ustedes quizás sepan más de contusión pulmonar. En primer lugar, bien, vamos a explicar esto. El paciente que choca, ¿no? Choca y rompe sus costillas, digamos, el objetivo de la anatomía humana lo cumplió. ¿Cuál es? Proteger el pulmón y los corazones. Ahora, el golpe sigue. Está. ¿Qué quiere decir esto? Un cirujano chileno, hablando de traumatismo de tórax, hizo una experiencia con perros. ¿Qué fue? ¿Qué le hizo a los perros? Le sacó la pared costal. ¿Le pasó algo al perro? Nada. Porque ese perro, ese módulo, le resecó la pared costal, pero el pulmón estaba sanito. ¿Me entienden? El paciente que pega con el traumatismo no solamente rompe las costillas, sino que el golpe también lo conduce al pulmón. ¿Entienden la diferencia? Ahora, nosotros vivimos porque ese pulmón funciona. La contusión pulmonar lo que va a provocar es que el alvéolo no funcione. Y el paciente va a entrar en insuficiencia respiratoria. Muchas veces el traumatismo de tórax, al principio, uno lo ve, el paciente estaba hablando y al otro día lo ven y está en el respirador. ¿Por qué? Porque a partir de las horas, ese alvéolo se contuso, dejó de funcionar, tuvo sangre en el interior, acumuló atelectasia, se infectó y le provoca lo que se llama un distrés respiratorio. Entonces, si nosotros, bueno, zonas periféricas con edema y atelectasia, circulación sin ventilación, relación ventilación-perfusión, aumenta el shunt arteriovenoso pulmonar. ¿Entienden eso, no? ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Sí o no? Bueno, perdón, sí. O sea, este paciente va a tener un shunt residual importante de acuerdo a la contusión pulmonar que tenga. La contusión pulmonar es la lesión que con mayor frecuencia más agrava los traumatismos de tórax. A ese paciente contuso nosotros no lo podemos pensar en operarlo, porque con la cirugía no lo vamos a beneficiar, lo vamos a empeorar, porque el problema es el pulmón, es la función del pulmón. ¿Sí? Bueno, esto obviamente les explica la caída del surfactante, los alvéolos colapsados, la atelectasia, la persistencia de la circulación sin ventilación alveolar. Obviamente, en estos pacientes uno trata de forzar, digamos, que le entre. Estos pacientes con contusión pulmonar, con distrés respiratorio, están. ¿Cuánto tenemos de oxígeno? 23% en el aire. En el respirador le ponemos 100% de oxígeno. 100%. Y aparte se lo tiramos con presión. ¿Cuánto? 15 de PIB. Le tratamos de meterle el aire al pulmón. Eso es lo máximo que le podemos dar. Después ya saltamos a circulación asistida, ECMO.
otra cosa, ¿no? Pero si a ese paciente, si no ventila con eso, no tiene otra salida. Ahí está. Bueno, en ese paciente, obviamente no nos tenemos que equivocar. Ese paciente no lo podemos llevar a cirugía, ¿no? O sea, también le hago un poco de la historia del traumatismo de tórax. La historia del traumatismo de tórax es que antes de los años 50 lo operaban, se morían. Después de los años 70, que viene el respirador, lo ponían en el respirador. Se morían a los 30 días infectados. Y hoy en día se trata de establecer cuáles pacientes se van a beneficiar con la estabilidad del tórax. ¿Sí? Son aquellos pacientes que tienen o no tienen contusión pulmonar. O sea, que tienen contusión pulmonar siempre la van a tener. Porque, digamos, un paciente, sigamos, ¿cierto? Bueno, contusión, a ver. Esto habla todo de contusión, ¿no? Traslado central, respiración mecánica. Bien, este paciente, por ejemplo, que es un paciente que vino, fíjense, esto, ¿cierto? Es un paciente que acá, esto es la caja anterior. ¿Qué le pasa a esto acá? Que se hundió. ¿Eso saben que se hundió? El paciente respira y se hunde porque tiene todo el plastrón anterior fracturado. Entonces, digamos, cuando ustedes respiran, ¿se fijaron? Se levanta toda la caja torácica. Cuando si nosotros esto lo tenemos libre, cuando expiramos, en vez de ir hacia así, como está libre, se hunde. Esto es lo que pasó con este paciente. Está. Bueno, miren, obviamente, ¿qué es lo que se ve además? ¿Esto qué es? Esto es tejido blando, ¿no? Esto es enfisema subcutáneo. Le sale el aire por las heridas, ¿no? Esto es el mismo paciente. Fíjense cómo esto tendría que ser igual. Fíjense cómo la pared anterior, que es lo que más, o sea, lo más importante para la inestabilidad de la caja torácica es la parte anterior y lateral. La parte posterior está estabilizada por los músculos. Habitualmente cuando tenemos un paciente con fracturas posteriores, digamos, son pacientes que van a zafar habitualmente, digamos, sin necesidad. Pero cuando tienen fracturas múltiples de la parte anterior, bueno, obviamente pasa esto. Tienen una respiración en bolet, ¿no? Es decir, paradojal. Cuando uno inspira, el tórax se va hacia adentro. Y obviamente cada vez que se va hacia adentro, ese paciente que tiene la fractura, ustedes le sienten el ruido de la fractura. Y el paciente está en un grito. Bueno, esa es la tomografía computada. Y esta es una reconstrucción que le hicimos a este paciente, donde obviamente se veía una fractura del esternón, del cuerpo del esternón, fracturas de los cartílagos condrocostales del lado derecho y del lado izquierdo. Esa es la tomografía de este paciente, o sea, el hecho de que cuando respiraba, esto se hundía, ¿no? Este es un paciente joven, un paciente, un camionero, un chico de, no sé, 23 años, una cosa así, tuvo este traumatismo, no tenía traumatismo craneoencefálico, o sea, este paciente es un paciente ideal para estabilizarlo. Y la otra cosa en este paciente es que tiene poca contusión pulmonar. Fíjense en el pulmón, son pulmones, digamos, que no están contusos. Este es el paciente, digamos, ideal. ¿Por qué? Este paciente, digamos, bueno, si lo dejamos va a entrar en el respirador, porque el paciente tiene mucho dolor, digamos, se agota y, digamos, hay parámetros que indican que un paciente debe ir al respirador cuando la PO2 y la PCO2 se invierten, ¿no? Eso saben, ¿no? La PO2, los gases arteriales. ¿Vieron? El paciente está en terapia para ver cómo está de su nivel, digamos,
de oxigenación y acidosis, el paciente puede tener acidosis respiratoria o acidosis metabólica. Se lo toma una muestra de sangre arterial. Y eso es el parámetro que nosotros tenemos para decir, este paciente se va a agotar. Cuando la PCO2, o sea, el anhídrido carbónico, es más de 50 milímetros de mercurio, quiere decir que el tipo se está agotando, que no respira y no saca la CO2. Entonces, la manera de seguirlo hacia adelante es meterlo en el respirador. Está. Independientemente que ese paciente, digamos, cuando estamos hablando, ¿cierto?, está lleno de secreciones y no saca, digamos, la CO2 porque está lleno de secreciones. Pero este paciente, aspirarlo, lo hace toser más y le desequilibra más el tórax. Bueno, por eso este paciente, por ser joven, por no tener prácticamente contusión pulmonar y tener la jaula torácica, digamos, inestable, son los pacientes ideales para la estabilización, digamos, del tórax, ¿no? Bueno, acá me fui de tan importante, implica lesión severa del parénquima pulmonar subyacente. Bueno, esto justamente la consumo de tórax, el reconocimiento precoz de la contusión pulmonar obliga a traslado a centro de trauma, ingreso a terapia intensiva, respiración mecánica positiva, indicada con la caída de la presión parcial de oxígeno arterial, ¿no? Digamos, esa inversión de que yo les decía, esto le habla de que cae la presión parcial de oxígeno, pero también sube la CO2. Muchas veces es más importante la CO2 porque le está indicando que el paciente no exhala, ¿no? Digamos, su ácido carbónico no lo puede sacar, ¿eh? Obviamente el objetivo es reclutar alvéolos ventilados, preservar ventilando alvéolos reclutados. No, seguimos. Bueno, lesión y contusión del pulmón, hemotoras, neumotoras, contusión pulmonar. Lesión y manifestaciones de la pared costal, fractura múltiple de arcos costales y pleura parietal. Respiración paradojal, enfisema subcutáneo, como vimos en la tomografía. Neumotoras, hemotoras, la contusión pulmonar. Bueno, sigamos a toras volantes. Claro, bueno, esto es lo que les explicaba de la inspiración y la expiración. El tratamiento de las lesiones pleuropulmonares, la aspiración de las secreciones, lo que dijimos, gran riesgo de distrés respiratorio y el drenaje pleural o toracotomía para evacuar y detener la pérdida y expandir el pulmón es el tratamiento, digamos, más frecuente. Ahora bien, en esos pacientes que diferenciamos, en los cuales, digamos, tienen poca mortalidad quirúrgica, son pacientes jóvenes y no tienen contusión pulmonar, lo que se hace es, digamos, estabilizar ese tórax, con placas o grampas metálicas o sutura con alambre. Bueno, la fijación quirúrgica de la pared mejora la ventilación, anticipa la salida del respirador y de UTI y no ha demostrado mejorar el pulso, obviamente, la contusión pulmonar. O sea, la contusión pulmonar va por otro lado. Es más, si metemos un paciente que tiene contusión pulmonar, posiblemente le estemos haciendo más que un beneficio, perjudiciarlo, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, la perforación de tráquea o de bronquios. Bueno, la perforación de tráquea es un paciente en el cual ustedes lo primero que van a... la lesión de tráquea se produce por desaceleración, ¿no? Es el paciente, digamos, que bruscamente va a una velocidad y bruscamente para. Entonces, digamos, la tráquea puede romperse. Son pacientes, digamos, que bruscamente instalan enfisema mediastinal. Obviamente puede asociarse a neumotoras, ¿no? Enfisema, bueno, obviamente que es un enfisema
que no responde al tratamiento. El diagnóstico es la fibrobroncoscopía y el tratamiento quirúrgico dentro de las horas siguientes al diagnóstico. No es una cosa muy frecuente de ver. Las lesiones del diafragma son lesiones, digamos que se producen por el contenido abdominal que, digamos, presiona sobre el tórax, y muchas veces obviamente se puede desgarrar el diafragma. Bueno, obviamente que son más frecuentes las lesiones del diafragma por lesiones, digamos, de tipo penetrante, ¿no? Bueno, un paciente que yo vi, que tuve que atender, que lo operamos, que tenía un desgarro del diafragma, era un paciente que lo agarró un toro. El tipo era un chacarero y, digamos, al paciente, digamos, bueno, el toro se le vino encima y lo arrastró. En verdad, no es que el cuerno le entró y le rasgó el diafragma, lo arrastró el toro. Bueno, ese paciente tenía lacerado el diafragma y tenía inestabilidad torácica, ¿no? A ese paciente, digamos, le fijamos el tórax. Fue como un hallazgo el hecho de encontrar el diafragma lacerado, ¿no? Bueno, lesiones traumáticas del diafragma, hay que tener presente que abajo del diafragma derecho está el hígado, ¿no? Acá la otra vez hubo un paciente que tenía un cuchillazo, ¿no? Tenía un cuchillazo acá. Entonces le colocaron, como vieron, un drenaje pleural. Entonces venía sangre, vieron el débito que yo les decía, venía sangre. Bueno, la sangre, pues vamos a llevarlo al quirófano. Entonces lo operaron y resulta ser que el diafragma estaba lesionado, pero lo que había lesionado era el hígado, que estaba abajo. O sea que la sangre, digamos, no venía de la lesión pulmonar. Si bien es cierto que había entrado por el tórax, ven, digamos, esto, ¿no? Justamente esto, digamos, hace, ¿no? Digamos, así que, bueno, la alternativa ahí es hacerle una laparotomía y controlar la lesión del hígado, ¿no? Bueno, los traumatismos cerrados de diafragma, eso, digamos, no. Las lesiones traumáticas de esófago, si bien es cierto, bueno, son muy importantes, eso lo vamos a ver en otra clase específica de lesiones del esófago. Obviamente la lesión del esófago nada más una cosa, ¿no? El esófago es, digamos, quizá el órgano más complicado de suturar, primero porque no tiene ninguna aponeurosis. ¿Vieron? Ustedes, digamos, los órganos abdominales de intraperitoneo están revestidos del peritoneo. El esófago no. Y digamos, va desde del cervical hasta el abdomen, pasando por el tórax, digamos, y lleva cosas sucias. O sea, digamos, la lesión del esófago, por eso es importante, porque rápidamente va a progresar hacia una mediastinitis que tiene un 60% de mortalidad. Esa es la importancia del esófago, ¿no? Tiene varias condiciones que lo hacen, digamos, un órgano, digamos, bastante difícil de controlar y llevar, ¿no? Bueno, quería llegar a una cosa que me parece muy importante, que también a veces se lo pregunto. Esto después lo vemos. Este es el enfisema subcutáneo, y traumatismo de corazón y grandes vasos. Miren, esto es muy importante. También es una emergencia médica, ¿no? Y la pregunta que yo les hago es, digamos, con un paciente, ¿cierto? Este paciente lo que tiene es hipotensión, ¿sí? ¿Por qué tiene hipotensión? Bueno, tiene hipotensión porque esto es el pericardio, ¿no? Esto es el pericardio y este es el corazón. Entonces, al salir la sangre hacia el pericardio, digamos,
aprieta, sobre todo aprieta las cavidades derechas que tienen baja presión. Yo también les hago varias preguntas, ¿no? Ustedes se tomaron la presión, ¿sí? ¿Qué presión tienen? 128. Bárbaro. ¿Y qué presión tiene la aurícula derecha? Mirá, acá está la aurícula derecha. ¿Qué presión tiene la aurícula derecha? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene? Bueno, esto, la pregunta es para hacerles la relación. ¿Cuánto tiene? Tiene de 0 a 4. La otra tiene 120. Esta tiene de 0 a 4. ¿No? Pero esto llena el ventrículo derecho y la sangre que del ventrículo derecho va al pulmón, se oxigena y vuelve de nuevo y le da la presión al ventrículo izquierdo. O sea, el ventrículo izquierdo se llena y como tiene, digamos, desde el punto de vista anatómico, una conformación para desarrollar presión, el ventrículo izquierdo la desarrolla. Pero, si el ventrículo derecho no le tira sangre, ¿cómo se llena el ventrículo izquierdo? Y eso es lo que pasa en el taponamiento cardíaco. ¿Me entiende? Como el componente derecho tiene tan baja presión, al llenarse, digamos, la cavidad pericárdica de sangre, lo aprieta a las cavidades derechas, ventrículo derecho y aurícula derecha, entonces, como no se llena, el ventrículo derecho no le pasa la sangre al ventrículo izquierdo y el paciente se queda sin sangre. ¿Cuál es la diferencia de este paciente que está hipotenso y taquicárdico con aquel paciente que está perdiendo sangre? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Va a tener la cabeza así cianótica. ¿Por qué? Porque acá, esta sangre que viene de la vena cava superior y la vena cava inferior no tiene salida, no entra. ¿Me entienden? Van a estar hipotenso y taquicárdico, ¿por qué? Porque el ventrículo izquierdo no tiene flujo, no tiene volumen. Entonces el organismo a la hipotensión responde con taquicardia, como también lo hace un paciente que pierde sangre. Está, por ejemplo, ¿cierto? El herido de arma de fuego del corazón, ¿saben de qué muere? De lo que estamos viendo, de taponamiento cardíaco. No muere desangrado. Porque lo primero que pasa cuando, digamos, la bala rompe o el cuchillazo rompe el ventrículo es que sale sangre. Al salir la sangre, cae en la cavidad pericárdica y pasa lo que les estoy diciendo. Aplasta la aurícula derecha y el ventrículo derecho y el paciente entra en un shock. Y pequeñas cantidades de líquido evacuado permiten que el paciente se recupere. Hay pruebas en las cuales uno, por ejemplo, con 50 mililitros permite que la presión de un paciente chocado que está con menos de 60 de presión suba a 100, digamos. Porque el pericardio, estos son pericardios normales, ¿no? Que bruscamente irrumpen la sangre y no se pueden distender. Quiero decirles esto porque hay otras patologías que producen derrame pericárdico crónico en el cual lentamente el pericardio se va distendiendo y ahí sí podemos tener, digamos, un volumen importante. Pero estos pacientes no tienen más de 300 mililitros. ¿Está? Y bueno, este paciente, obviamente, ¿no? Con una punción pericárdica, uno le soluciona el problema. ¿Está entendido? Bueno, hay dos maneras de hacer la punción, digamos, pericárdica, ¿no? Hay una manera, nosotros habitualmente le hacemos la punción subsifoidea. Si ustedes se tocan acá el sifoide es un triangulito que termina el esternón, ¿no? Y acá, a cada lado, tiene digamos, la parrilla costal, ¿sí?
al paciente le tienen que poner una almohadita atrás, de tal manera y en posición así de 45 grados, o sea, le ponen la almohadita para que el paciente abra esto, ¿no? Y punzan digamos, en el ángulo entre el apéndice sifoide y la parrilla costal y la dirigen hacia el omóplato izquierdo, aspirando, ¿no? Aspirando. Bueno, y si hay derrame pericárdico lo van a punzar, ¿sí? Tienen que, obviamente, ¿no? Digamos, no lo tienen que hacer, digamos, hay una cosa importante, ¿no? Digamos, lo que ustedes no tienen que hacer, primero, cuando van introduciendo la aguja, van aspirando constantemente, o sea que si ustedes, digamos, llegan al líquido, fácilmente se va a llenar la jeringa, ¿entienden? Porque obviamente se la pueden dar al corazón, ¿no? También eso ha pasado, no pasa nada, pero no pasa nada si ustedes no empiezan a hacer esto con la aguja. Ustedes tienen que hacer así y sacar. Si no obtuvieron nada, de nuevo lo intenten, ¿está? Pero lo que no tienen que hacer es jugar con la aguja, porque ahí esa aguja puede cizallar y cortarlo el corazón, que eso es otra cosa. No va a pasar nada que ustedes lo puncen al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, pero no que le hagan esto, ¿está? Y la otra cosa es que, digamos, cuando ustedes obtienen el líquido, es que, digamos, ustedes obtienen el líquido y es una sangre, digamos, negra. Le pegué al ventrículo. Entonces, una manera es ese líquido, ponerlo sobre una gasa. Cuando no hace coágulo, es líquido pericárdico, porque la sangre, al estar batiendo por el corazón que se contrae, no se coagula. Ahora, si ustedes sacan la jeringa y ven que se coagula, bueno, saquen la aguja porque está en el ventrículo. Hoy en día hay una ayuda que es muy importante, que es la ecocardiografía. Hoy en día muchos, vieron que les dije de Grondona, la sala de cuidado intensivo, tienen ecocardio. Entonces uno dice, bueno, no, yo te ayudo, yo le marco la imagen y voy a hacer la punción. Entonces esa es una punción dirigida que, bueno, tienen muchas posibilidades de no lesionar, ¿no? Pero bueno, estos son pacientes que a veces no se cuentan con esas disposiciones, que están en la guardia, pero siempre lo que yo digo, ¿no? Digamos, ustedes tienen que saber, ¿está? Y eso los va a conducir a lo que tienen que hacer. Bueno, rotura traumática, rotura traumática de la aorta, bueno, está. Esto es lo último, con esto termino, digamos, ¿ven? Esto está muy bien, ¿no? Está muy claro. Esta es la aorta torácica descendente que está fijada a la columna. Y este es el callado de la aorta y este es el corazón. Cuando uno viene en un accidente, esto hace así. Entonces, muchas veces lo que se hace es una disección de la aorta entre la aorta del callado y la aorta torácica descendente. El último paciente de estas características, que era un chiquito que venía en una moto, 19 años, le colocamos una endoprótesis. O sea, esa es la alternativa que hoy tenemos, ¿no? ¿Conocen la endoprótesis? Digamos. La endoprótesis es un tratamiento, digamos, endovascular, en donde obviamente acá hay una disección y una rotura de la pared de la aorta, ¿no? Eso es gravísimo porque obviamente puede seguir creciendo. El chico, digamos, estaba contenido, o sea, tenía una disección de la aorta y un pseudoaneurisma. Entonces la decisión fue colocarle una prótesis por adentro de la aorta, sin necesidad de operar. O sea, digamos, estas cirugías de la aorta obviamente conllevan un gran riesgo de insuficiencia renal, paraplegia y obviamente muerte. Pero hoy podemos solucionar esos problemas con procedimientos, digamos, no tan agresivos. ¿Sí? Bueno, los cansé, disculpen, pero bueno, es el tema que tenía que poner y me parece que las cosas que traté de, digamos, volcarles son cosas que deben saber y que, digamos, son necesarias en la práctica médica. Así que bueno, espero que les haya gustado y que